Hablaremos de generalidades y complicaciones en la enfermedad renal crónica. Seguro ya les hemos hablado frecuentemente de esto, pero es importante pues recordar algunas características, definir algunos términos y sobre todo saber lo que es y cómo podemos prevenirlo y tratarlo. Anteriormente hemos hablado acerca de la anatomía renal. Los riñones son órganos en forma de frijol, como lo ven en la imagen, en la primera imagen, ubicados en la parte baja de la espalda. Su función principal es limpiar la sangre, eliminar toxinas y producir orina. A través de la orina eliminan todos estos productos de desecho o todo lo que está en excedente en nuestro cuerpo que pueda generar alguna complicación para poder lograr un equilibrio. Los riñones están formados por nefronas, que es la segunda imagen, aproximadamente de 800.000 a 1 millón de nefronas. Y cada nefrona está compuesta por glomérulos, que es la tercera imagen. Estos glomérulos o cápsula de Bowman, como también es nombrado, son los encargados de poder filtrar la sangre y poder identificar estos productos de desecho, elaborar la orina y eliminarlos a través de esta. Hay que recordar que también los riñones ayudan a controlar la presión arterial, mantener los huesos fuertes y formar glóbulos rojos. La enfermedad renal crónica o ERC se define como la disminución de la función renal o la disminución de la capacidad de poder funcionar correctamente de forma gradual. Puede ser asintomático, principalmente en las etapas iniciales, y es importante detectarlo a tiempo. En esta gráfica podemos observar que hay 5 etapas de la enfermedad renal. Cada etapa depende de la tasa de filtrado glomerular, que es lo que ven del lado izquierdo, y de la albuminuria o pérdida de albúmina a través de la orina. Mientras mayor pérdida de albúmina y menor función renal o tasa de filtrado glomerular, generalmente es un mayor progreso o una enfermedad renal crónica avanzada y sobre todo un mayor progreso a la diálisis o hemodiálisis. Como les decía, hay 5 etapas, cada etapa depende del rango de filtrado glomerular y en la etapa 5, acompañado de una mayor albuminuria, habitualmente los pacientes ya requieren diálisis o hemodiálisis. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad renal? La causa número uno, que ya la hemos mencionado repetidas veces, es la diabetes. ¿Por qué? Porque los riñones, recordemos que se encargan de controlar todo lo que está en exceso en nuestro cuerpo. Si tenemos glucosa descontrolada, pues habrá niveles excesivos de glucosa en sangre, por lo cual pues puede llegar a generar complicaciones. Toda esta glucosa habitualmente pasa a los riñones para poder lograr un equilibrio y con el tiempo van generando un daño glomerular o nefropatía diabética. Este daño glomerular puede generar enfermedad renal crónica con el tiempo si no es tratado, si no se revierte y sobre todo si no se controlan los niveles de glucosa en sangre. Es por eso que hay mucha enfermedad renal crónica actualmente, es muy prevalente, porque la causa principal es la diabetes. Como segunda causa está la hipertensión arterial, es entre las causas más comunes. También los riñones se encargan de controlar la presión arterial. Si tenemos presión descontrolada, pues habitualmente podemos generar una mayor hiperfiltración glomerular y sobre todo un mayor daño renal. Hay otros factores involucrados, como lo es infecciones, enfermedades hereditarias, uso excesivo de medicamentos como analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos. Todos estos son los que tomamos cuando nos duele la cabeza, nos duele el estómago, tenemos inflamación, tenemos inclusive fiebre, etcétera. Tenemos síntomas que nos es fácil medicarnos, pero todos estos medicamentos llegan a ser nefrotóxicos. Si además sumamos toda la suplementación nefrotóxica, desde multivitamínicos que no necesitamos y que consumimos en cantidades elevadas, productos herbolarios para perder peso, productos herbolarios para tratar enfermedades que no tienen respaldo científico, todo esto también puede llegar a generar enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad renal? Bueno, en etapas tempranas es así, asintomática, por eso es muy difícil identificar que tenemos enfermedad renal. En etapas avanzadas encontramos fatiga, hinchazón en pies o cara, cambios en la orina, de repente un color más intenso, dejamos de orinar, picazón constante, náuseas o vómitos.
¿Cómo se diagnostica? A través de un análisis de sangre. Podemos medir la función renal a través del parámetro de creatinina, que es también un producto nitrogenado que se elimina también por vía renal. Cuando empezamos a tener niveles incrementados de creatinina, podemos tener alguna lesión renal o enfermedad renal crónica. También hay otros parámetros como nitrógeno ureico, urea, que también son productos nitrogenados o productos de desecho, y el análisis de orina, donde podemos verificar la pérdida de proteínas o albúmina o pérdida de sangre o otros nutrientes a través de la orina, además de un ultrasonido renal que evalúa el tamaño y la forma de los riñones. Al momento de tener estos parámetros bioquímicos, sobre todo la creatinina, podemos googlear calculadora de la función renal. Nos va a dar varias opciones. Generalmente yo utilizo Sociedad Española de Nefrología. Le das clic y ahí te va a aparecer para subir niveles de creatinina, edad, sexo y calcular. Al momento de calcular puede arrojar tu tasa de filtrado glomerular o tu función renal. Vamos a empezar a ver algunas complicaciones. Una complicación se define como un problema médico que se presenta durante el curso de una enfermedad o después de un procedimiento o tratamiento. Hay varias complicaciones, como lo ven aquí: anemia, hipertensión, deficiencia de vitamina D, acidosis, hiperfosfatemia, hipoalbuminemia, hiperparatiroidismo, etcétera. Son entre las complicaciones más frecuentes y se incrementan mientras más avanza la enfermedad renal. Y también, sobre todo, complicaciones nutricionales, que es parte de lo que vamos a ver. Entonces, cada una de estas complicaciones se clasifica entre complicaciones metabólicas, cardiovasculares, gastrointestinales o hematológicas. Una de las primeras que veremos es hipertensión, que es parte de las complicaciones cardiovasculares. La hipertensión es una complicación que habitualmente puede ser con una relación bidireccional, es decir, de causa o efecto. Tanto la enfermedad renal crónica puede provocar hipertensión, como la hipertensión puede provocar enfermedad renal crónica. Esto por lo que mencioné inicialmente, están muy relacionados. Si uno no funciona adecuadamente, el otro pues puede compensar esta mala funcionalidad, generando pues un mayor deterioro. Y por lo cual una progresión también, una progresión rápida de la enfermedad renal crónica también puede provocar pues una hipertensión y un mayor riesgo cardiovascular. Las dislipidemias son otra complicación muy frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica y es un factor de progresión de la enfermedad renal crónica como enfermedad cardiovascular. Se caracteriza por niveles elevados de colesterol LDL o de baja densidad y colesterol HDL bajo o de alta densidad, triglicéridos elevados, mayor proporción de partículas LDL pequeñas y densas y lipoproteínas aumentadas. Aquí pueden observar en esta tablita que habitualmente, dependiendo de la etapa de la enfermedad renal, se comportan o tienen cierto comportamiento estos parámetros bioquímicos o perfil de lípidos. Sobre todo colesterol total, vean, en etapas tempranas está elevado, síndrome nefrótico también, hemodiálisis generalmente normal o bajo y diálisis elevado. LDL elevado, también elevado en síndrome nefrótico, normal o bajo en hemodiálisis y elevado en diálisis peritoneal. Los triglicéridos al parecer se encuentran elevados en cualquier etapa de la enfermedad renal. El riesgo cardiovascular es otra complicación muy frecuente y de hecho es la principal causa de muerte en el paciente con enfermedad renal. Pueden ver que desde etapas tempranas de la enfermedad hasta etapas avanzadas, pues generalmente la enfermedad renal crónica va incrementándose. Aquí pueden observar de 60 mililitros por minuto, que es una etapa pues normal o generalmente leve disminuida, hasta la última etapa, que es menos de 15 mililitros por minuto, que ya está muy avanzada, hay mayor frecuencia de eventos cardiovasculares. Factores de riesgo cardiovascular, tenemos tradicionales y no tradicionales. Entre tradicionales, la edad, sexo, hipertensión, colesterol elevado, colesterol HDL bajo, diabetes, tabaquismo, etcétera. Pero hay muchos no tradicionales, desde la albuminuria o pérdida de proteína a través de la orina, la anemia, resistencia a la insulina, alteraciones de sueño, malnutrición, etcétera. Muchas complicaciones de la enfermedad renal.
¿Cuáles son los objetivos en el paciente con enfermedad renal crónica? Bueno, un paciente con enfermedad renal crónica menos de 30 mililitros por minuto o menos del 30% su función renal, que tenga un colesterol muy alto, es decir, que su colesterol sea mayor a 70 miligramos por decilitro, sobre todo LDL, pues ya puede ser un factor de riesgo. Y frecuentemente un colesterol muy alto generalmente va mayor a 100 miligramos por decilitro y bueno, va a traer complicaciones mucho más graves a nivel cardiovascular en el paciente con enfermedad renal. Otra complicación es la anemia. En la enfermedad renal, desde etapas tempranas de la enfermedad, la anemia es una causa principal de riesgo cardiovascular. Y también, aunque se puede corregir con el uso de eritropoyetina, pues puede haber un mayor riesgo cardiovascular. Generalmente, lo que se busca en este tipo de pacientes es corregir los niveles de hemoglobina y así reducir el riesgo cardiovascular a través de, pues también el tratamiento farmacológico. Hiperparatiroidismo es otra complicación de la enfermedad renal crónica y habitualmente se relaciona mucho con las alteraciones de calcio y fósforo. Sabemos que desde etapas tempranas de la enfermedad, también los pacientes con enfermedad renal llegan a tener mayor retención de fósforo y esta retención de fósforo generalmente provoca una disminución en los niveles de calcio. La verdad que esto es una relación directa porque si tenemos niveles elevados de fósforo, pues va a haber una disminución en calcitrol y a la vez disminución en la absorción de calcio. La PTH lo que hace, la tiroides, perdón, lo que hace es generar hormona paratiroidea o PTH para poder compensar esta disminución de calcio. Manda una señal que dice, hey, no hay calcio, empiezan a extraer calcio a nivel óseo, generando una mayor descalcificación. Y sobre todo, pues, ante esto, mayor presencia de complicaciones óseas y hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal crónica, además de hiperfosfatemia. Ácido úrico elevado también es una complicación frecuente en el paciente con enfermedad renal y esto es porque es el producto final del metabolismo de las purinas que se sintetiza principalmente por hígado e intestinos, también por los riñones, como pueden observar. El ácido úrico y enfermedad renal crónica se relacionan frecuentemente, ya que el ácido úrico se elimina por dos tercias partes por el riñón. Cuando se daña la función renal, habitualmente se pierde la capacidad de poder eliminar estas dos tercias partes de ácido úrico y a la vez aumenta. En pacientes con enfermedad renal crónica, el ácido úrico puede aumentar el riesgo cardiovascular y acelerar el progreso de la enfermedad renal crónica hasta en un 14%. Malnutrición también es una complicación muy frecuente en el paciente con enfermedad renal crónica. Habitualmente es multifactorial, pero hay muchos causantes, sobre todo la uremia, pérdida de apetito, inflamación, disminución de vitaminas, proteína, una dieta restrictiva. Todo esto puede propiciar a una mayor frecuencia de malnutrición y desgaste energético proteico, sobre todo. Resistencia a la insulina es otra de las complicaciones. Esta habitualmente provoca que las células no respondan adecuadamente a la insulina, que es una hormona que nos permite absorber adecuadamente la glucosa que proviene de los alimentos. Por lo cual la glucosa pues no puede ingresar a las células con la misma facilidad, lo que va a provocar que se acumulen en sangre. Esta complicación puede derivar en diabetes tipo 2. Entonces, pacientes con ERC que no son diabéticos, pero presentan resistencia a la insulina, con el tiempo pueden progresar a diabetes tipo 2. Esta complicación es frecuente en los pacientes con ERC o enfermedad renal en una alta proporción. También habitualmente se relaciona con una mayor alteración de metabólica con la uremia. Otra de las complicaciones es la hipercalemia. Los riñones también son capaces de eliminar o regular los niveles de potasio. Cuando empieza a disminuir la función renal, empieza a haber mayor retención de potasio, generando hipercalemia o niveles elevados de potasio. Esta hipercalemia se puede clasificar en leve, moderada y grave.
Leve, los valores van de 5 a 5,5 miliequivalentes, moderada de 5,5 a 6 y grave mayores a 6 miliequivalentes. Las principales causas hay que endógenas y exógenas. Entre las exógenas, pues es una dieta rica en potasio, algunos sustitutos de sal no adecuados o suplementos nutricionales no adecuados. Y actualmente hay varios medicamentos como diuréticos, antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes que pueden generar mayor retención de potasio. ¿Cómo se corrige? Pues a través de revisión farmacológica, a través de ajustes en la dieta, identificar si hay algún alimento que esté provocando una mayor ingesta de potasio a través de suplementos, medicamentos o sustitutos de sal. Acidosis metabólica es otra complicación frecuente que habitualmente se presenta por la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Esto es porque los riñones pierden la capacidad de poder eliminar los hidrógenos excedentes o en exceso en la sangre. Como empiezan a retenerse, pues van a propiciar una mayor acidez en la sangre, generando acidosis metabólica, además de que hay una disminución en los niveles de bicarbonato sérico. Es por eso que generalmente se llega a prevenir o tratar a través de terapia con bicarbonato de sodio. Y es muy frecuente, además de que causa complicaciones como desgaste muscular, hipoalbuminemia, aumento de inflamación, progresión de la enfermedad renal, desnutrición, alteraciones en insulina, hormona de crecimiento y aumento de la mortalidad cardiovascular. Los pacientes que tienen acidosis metabólica llegan a tener respiraciones largas y profundas, latidos cardíacos acelerados, dolor de cabeza, debilidad, vómitos y pérdida de apetito. Como les decía, generalmente se utiliza la terapia con bicarbonato de sodio para poder prevenirla o tratarla. La pérdida energético-proteica, que ya vimos como parte de las complicaciones nutricionales, bueno, es una complicación muy frecuente en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica y habitualmente se caracteriza por las pérdidas de las reservas de grasa y músculo en el paciente con enfermedad renal. Como les decía, hay factores asociados desde la desnutrición, que ya la vimos, uremia, inflamación, hipercatabolismo, complicaciones no tratadas, una dieta restrictiva, etcétera. La uremia, que es parte de las complicaciones gastrointestinales y que nos ayuda a partir en muchos síntomas que llegan a aparecer en el paciente con enfermedad renal. La uremia es el aumento de toxinas en la sangre debido a que los riñones no eliminan los desechos correctamente. Esta llega a afectar a nivel multiorgánico y bueno, habitualmente los principales síntomas son fatiga extrema, náuseas y vómitos, confusión, picazón o comezón, problemas cardiovasculares y complicaciones óseas. La uremia es una señal de alarma que necesita atención médica inmediata para prevenir complicaciones graves y sobre todo retardar el progreso de la enfermedad renal. Vamos a ver muy rápidamente cada uno de estos síntomas. Entre ellos está la pérdida de apetito, que se relaciona bastante con la desnutrición y desgaste energético proteico. Las principales causas de la pérdida de apetito es pues, la misma uremia o toxicidad urémica, depresión, hay muchos pacientes que no aceptan el diagnóstico, dietas inadecuadas, medicamentos, factores culturales, familiares, socioeconómicos, diálisis, motilidad intestinal disminuida, dieta restrictiva, todo habitualmente genera pérdida de apetito. ¿Cómo podemos tratarlo? Bueno, una dieta adecuada, ya no tan restrictiva, actualmente ya no debe ser tan restrictiva, con el equipo multidisciplinar, tratamiento psicológico y un tratamiento farmacológico adecuado. Náuseas y vómitos también llegan a provocarse por la uremia, complicaciones relacionadas con la enfermedad renal, la acidosis metabólica, la retención de líquidos, una terapia sustitutiva inadecuada que no la estén haciendo adecuadamente y alimentos copiosos. ¿Cómo vamos a corregirla? Con probióticos, prebióticos, alimentos adecuados, evitar el consumo elevado de sal, condimentos y sobre todo una ingesta hídrica adecuada, el evitar alimentos grasos, azúcares, todo esto nos va a ayudar a disminuir las náuseas y vómitos. También el consumo de probióticos, como les comenté, dividir las comidas en mayor cantidad de tiempos con menor volumen, evitar alimentos con olores fuertes y alimentos como gelatina y hielo pueden ayudar.
Dispepsia es otra complicación. La dispepsia es un trastorno que aparece después de las comidas y los síntomas más frecuentes son náuseas, pesadez y dolor de estómago, ardor y flatulencia. Es frecuente y puede incluir dolor gástrico, distensión abdominal, molestias intestinales y gases. Se ocasiona por varias causas, desde la enfermedad renal crónica, complicaciones gastrointestinales, gastritis, reflujo, la polifarmacia y algunos suplementos como suplementos de hierro. ¿Cómo la podemos corregir? A través de un tratamiento prebiótico, probiótico y una dieta adecuada. Estreñimiento es otro de los síntomas, que un síntoma muy frecuente y caracterizado por la disminución del número de deposiciones o existencia de esfuerzo o dificultad excesiva para expulsar las heces. Un paciente que presenta estreñimiento cumple dos o más de los siguientes síntomas en más del 25% de las deposiciones, es decir, necesita ayuda para hacer una deposición con lavativas o supositorios, hace menos de 3 veces a la semana, sensación de bloqueo o obstrucción al querer hacer una deposición, esfuerzo excesivo, heces duras y sensación de haber evacuado de forma incompleta tras una deposición. Entre las causas, pues una ingesta disminuida de fibra, que los pacientes no hacen ejercicio, los antiácidos, una dieta inadecuada. ¿Y cómo lo podemos tratar? Pues a través de probióticos, prebióticos, una dieta rica en fibra, ejercicio es fundamental y sobre todo evitar frecuentemente pues inducirlo a través de laxantes, porque a veces pues aunque llevemos una dieta llegamos a tener codependencia. Entonces, lo ideal siempre es lo más natural a través de una dieta adecuada, ejercicio y si no funciona, ahora sí, usar alternativas farmacológicas. Disgeusia es otro de las complicaciones o síntomas más frecuentes en el paciente y se caracteriza por tener un sabor metálico de la boca. Es una percepción distorsionada del gusto. Se trata de un síntoma por el cual las personas que lo padecen sienten cambios en la percepción de la intensidad de los sabores normales, de los alimentos o de la calidad. Es un sabor metálico o amargo y dificultad para captar sabores dulces. Generalmente es provocado por la misma toxicidad urémica o uremia que derivada de la enfermedad renal. Se puede tratar con probióticos y zinc. El zinc puede ser muy efectivo para tratarlo. Y aquí les puse algunas recomendaciones como usar especias y hierbas, ácidos suaves, a lo mejor agregar jugo de limón en pequeñas cantidades para realzar el sabor, marinados suaves de carnes o verduras con vinagre, hierbas y ajo para mejorar el sabor, sin recurrir a la sal, además de evitar utensilios metálicos, ya que pueden intensificar el sabor metálico, elegir alimentos fríos, limitar café, alcohol, alimentos procesados, enlatados, frituras, mantener la boca húmeda e hidratada, optar por chicles de sabores suaves, enjuagues bucales, identificar qué alimentos son agradables y cuáles empeoran el sabor metálico, y los sabores fuertes pueden ser más tolerables en pequeñas cantidades. Otro síntoma es el hipo, que puede ser provocado por cuestiones gastrointestinales, niveles bajos de sodio, alteraciones metabólicas y la uremia. Si es por síndrome urémico en etapas avanzadas, habitualmente se corrige con diálisis y hemodiálisis. La mejor recomendación es acudir al médico para plantear lo que sucede y tener un tratamiento farmacológico adecuado. Y bueno, en cuanto a la diálisis y la hemodiálisis, generalmente hay ciertas complicaciones, como lo es los calambres musculares, que suelen aparecer incluso antes de la terapia sustitutiva. Estos calambres se pueden provocar tanto por niveles elevados de potasio o bajos, hipotensión, que se me baje la presión durante la diálisis o la hemodiálisis, deficiencia de L-carnitina y la sobrecarga hídrica. Todo esto puede provocar calambres. ¿Cómo podemos corregir? Con ejercicio y con suplementación de ciertas vitaminas, como lo es la vitamina E. Depresión es otro síntoma generado o derivado de las complicaciones. Se presenta entre el 20 y 30% de los pacientes con depresión, con enfermedad renal, perdón, y habitualmente pues tiene
malos pronósticos para el paciente, desde un mayor riesgo de hospitalizaciones, poca adherencia al tratamiento farmacológico, al tratamiento nutricional, eh, y también riesgo de morbimortalidad cardiovascular. ¿Cómo podemos tratarlo? Pues con una terapia psicológica adecuada y oportuna. Insomnio es otro de las complicaciones en el paciente renal que se presenta del 19 al 71%. Habitualmente lo provoca la misma toxicidad urémica, eh, la depresión y bueno, que puede generar síndrome de piernas inquietas, que estemos moviendo constantemente las piernas, roncar también, también confusión, letargo, comezón, que también llega a provocar el insomnio. Los calambres también llegan a provocar insomnio, entonces hay varias causantes y también hay alternativas de tratamiento. Con actividad física, un tratamiento nutricio adecuado, tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico, si es un insomnio mucho más crónico. Prurito o comezón llega a presentarse muy frecuentemente en el paciente, afecta brazos, espalda y piernas y puede ser generado por niveles elevados de fósforo, calcio y PTH o hormona paratiroidea, que fue una de las complicaciones que vimos. Recuerdan que vimos hiperfosfatemia y a la par, pues, complicaciones óseas y tiroideas. ¿Cómo se corrige? Con una dieta adecuada, restringiendo fósforo si es necesario o aplicando técnicas culinarias y también utilizando algunas alternativas para hidratar la piel. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad renal crónica, ya que vimos complicaciones y sintomatología? Bueno, principalmente farmacológico. Es muy importante que una vez que tengamos un diagnóstico, acudir con un profesional de la salud adecuado, un nefrólogo, un internista que me pueda dar un tratamiento oportuno y que me pueda ayudar a preservar y frenar la enfermedad renal. Un tratamiento nutricional adecuado a través de un nutriólogo renal que me permita tener una dieta variada, completa y sobre todo manteniendo mis necesidades básicas de acuerdo a mi etapa de la enfermedad y al comportamiento de mis parámetros bioquímicos, sin ser restrictiva si no se necesita. Con la terapia sustitutiva en etapas avanzadas, diálisis o hemodiálisis, el trasplante renal, tratamiento psicológico, educador físico y un óptimo entorno familiar. Creo que eso es fundamental. Como conclusión, la enfermedad renal crónica puede controlarse si se detecta temprano. Es importante llevar una vida saludable y seguir las indicaciones médicas. Es primordial tener un monitoreo constante para evitar la presencia de comorbilidades que pueden acelerar el progreso de la enfermedad renal y riesgo cardiovascular. Se requiere apoyo continuo por parte de las personas cercanas al paciente. Esto mejora el apego al tratamiento. El equipo multidisciplinar es fundamental para poder prevenir o corregir complicaciones, evitando la presencia de comorbilidades. Y finalmente, el tratamiento nutricional y psicológico son fundamentales para un mejor pronóstico del paciente. Muchas gracias. Aquí les dejo.